un hotel en otra dimensión. Todo empezó de manera bastante inocente en octubre de 1979, cuando dos parejas de Dover, Inglaterra, emprendieron juntas unas vacaciones, con intención de viajar por Francia y España. Terminó en un viaje que les llevó a otro mundo. Geoff y Pauline Simpson y sus amigos Len y Cynthia Gisby subieron a un barco que les llevó a través del Canal de la Mancha a la costa de Francia. Allí alquilaron un coche y siguieron hacia el norte. A eso de las 9:30 de aquella primera noche del 3 de octubre, empezaron a cansarse y buscaron un sitio donde pernoctar. Salieron de la autopista cuando vieron un hotel de lujoso aspecto. Len entró y encontró en el vestíbulo a un hombre que vestía un extraño uniforme de color ciruela. El hombre dijo que no había habitaciones libres en el motel, pero que había otro, más pequeño, siguiendo la carretera hacia el sur. Len le dio las gracias y él y sus compañeros continuaron adelante. Durante el camino, les chocó la rareza de la estrecha carretera empedrada y de los edificios ante los que pasaban. También vieron unos carteles anunciadores de un circo. Era un circo muy anticuado, recordó más tarde Pauline. Por esto nos interesó tanto. Por último vieron los viajeros un edificio largo y bajo con una hilera de ventanas brillantemente iluminadas. Algunos hombres estaban en pie delante de aquel y, cuando Cynthia habló con ellos, le dijeron que aquello era una posada, no un hotel. Los amigos continuaron por la carretera hasta que vieron dos edificios, uno de ellos era un cuartel de la policía y el otro una casa anticuada de 2 pisos y con un rótulo que decía «Hotel». En su interior, todo era de madera sólida. No había manteles sobre las mesas, ni señales de comodidades modernas como teléfonos o ascensores. Las habitaciones no eran menos extrañas. Las camas tenían sábanas gruesas y ninguna almohada. No había cerraduras en las puertas, sino solamente pestillos de madera. El cuarto de baño que tuvieron que compartir las parejas tenía instalaciones anticuadas. Después de cenar, volvieron a sus habitaciones y se durmieron. Se despertaron cuando se filtró la luz del sol a través de las ventanas, que no tenían cristales y solamente postigos de madera. Volvieron al comedor y tomaron un sencillo desayuno con un café, negro y horrible, recordó Geoff. Cuando estaban sentados allí, una mujer en traje de noche de seda y llevando un perro debajo del brazo se sentó delante de ellos. Aquello era extraño, dijo Pauline. Parecía que acababa de venir de un baile, pero eran las 7 de la mañana. Yo no podía dejar de mirarla. Entonces entraron 2 caballeros. No se parecían en nada a los gendarmes que vimos en otros lugares de Francia, observó Geoff. Sus uniformes parecían muy antiguos. Estos eran de un azul muy oscuro y los oficiales llevaban capas sobre los hombros. Sus sombreros eran grandes y con picos. A pesar de estas rarezas, las 2 parejas lo pasaron bien y, cuando volvieron a sus habitaciones, los 2 maridos tomaron separadamente fotografías de sus esposas de pie junto a las ventanas cerradas. Al salir, Len y Geoff hablaron con los gendarmes sobre la mejor manera de llegar a la autopista de Avignon y a la frontera española. Los oficiales parecieron no comprender la palabra autoroute y los viajeros presumieron que habían pronunciado mal la palabra francesa. Las instrucciones que les dieron fueron muy deficientes, irían a parar a una vieja carretera apartada varios kilómetros de su camino. Decidieron emplear el mapa y seguir una carretera más directa. Después de cargar el coche, Len fue a pagar la cuenta y se sorprendió cuando el director le pidió solamente 19 francos. Presumiendo que había un error, Len le explicó que eran 4 y que habían cenado allí. El director asintió con la cabeza. Len mostró la factura a los gendarmes, los cuales le dijeron sonriendo que la cuenta era correcta. Pagó en dinero efectivo y salió antes de que pudiesen cambiar de idea. A su regreso, después de pasar 2 semanas en España, las 2 parejas decidieron detenerse de nuevo en aquel hotel. La estancia había sido agradable y los precios ciertamente no tenían rival. La noche era fría y lluviosa, y la visibilidad escasa, pero encontraron el desvío y observaron los carteles del circo que habían visto la otra vez. Indudablemente, es esta la carretera, declaró Pauline. Lo era, pero no había ningún hotel junto a ella.
Pensando que se habían equivocado, volvieron atrás hacia el motel donde el hombre del traje de color ciruela les había dado la dirección. El motel estaba allí, pero no había nadie vestido de aquella manera, y el recepcionista negó que semejante individuo hubiese trabajado nunca allí. Las parejas recorrieron 3 veces la carretera en ambas direcciones buscando algo que ahora empezaban a comprender que ya no estaba allí. Había desaparecido sin dejar rastro. Se dirigieron hacia el norte y pasaron la noche en un hotel de Lyon. La habitación con 2 comodidades modernas, el desayuno y la cena les costó 247 francos. A su regreso a Dover, Geoff y Len hicieron revelar sus respectivos rollos de películas. En ambos casos, las fotografías del hotel, una tomada por Geoff y 2 por Len, estaban en la mitad del rollo. Pero cuando recogieron las fotos, faltaban las tomadas en el interior del hotel. No había negativos estropeados. Cada película tenía el número completo de fotos. Era como si aquellas no hubiesen sido tomadas, salvo por un pequeño detalle que observó un reportero de televisión de Yorkshire. Había indicios de que la cámara había tratado de hacer correr el rollo en mitad de la película. Unos agujeros producidos por ruedas dentadas en los negativos perjudicaban estos. Las 2 parejas guardaron silencio sobre su experiencia durante 3 años, contándola solamente a los amigos y la familia. Un amigo encontró un libro en el cual se decía que los gendarmes llevaban los uniformes descritos antes de 1905. En definitiva, un reportero del periódico de Dover se enteró y publicó el relato del suceso. Más tarde, una emisora local de televisión transmitió una versión dramatizada de la experiencia. En 1985, un psiquiatra de Manchester, Albert Keller, hipnotizó a Geoff Simpson para ver si podía recordar el peculiar acontecimiento. Bajo hipnosis, no añadió nada nuevo a lo que conscientemente recordaba. Jenny Randles, escritora británica que investigó el extraño episodio, se pregunta: ¿qué ocurrió realmente a los 4 viajeros en la Francia rural? ¿Fue un resbalón en el tiempo? Si fue así, una se pregunta por qué el director del hotel no se mostró sorprendido ante su vehículo y su indumentaria futurista y por qué aceptó moneda de 1979, que ciertamente habría parecido extraña a cualquiera que hubiese vivido en aquel tiempo pasado. Los viajeros, tal vez viajeros en el tiempo, no se lo explican, solo sabemos qué ocurrió, dice Geoff. Teletransportados. La extraña historia empezó de una manera bastante vulgar el 3 de junio de 1968. El doctor Gerardo Vidal y su esposa, de Maipú, Argentina, habían ido a Chascomús para asistir a una reunión de familia. Otra pareja de Maipú, también parientes de la familia, asistió igualmente. Los vecinos viajaban en coches separados y, a hora avanzada de la tarde, ambas parejas emprendieron el regreso a casa. Pero, al ver que los Vidal no llegaban, sus vecinos volvieron atrás en su coche, temiendo que hubiesen sufrido un accidente. En el trayecto de 120 kilómetros hasta Chascomús, no vieron rastro de los Vidal ni de su coche. De nuevo en Maipú, llamaron a los hospitales sin obtener ninguna información. 48 horas más tarde, el señor Rapagini, en cuya casa se había celebrado la reunión, recibió una llamada a larga distancia desde Ciudad de México. Era el doctor Vidal, que dijo que su esposa y él estaban bien y que volverían en avión a Buenos Aires. Pidió a su pariente que fuese a recibirles en el aeropuerto. Amigos y parientes estaban esperando cuando la pareja descendió del avión, llevando la misma ropa que vestían cuando habían salido de la fiesta. La señora Vidal, que parecía muy excitada, fue llevada inmediatamente a un hospital privado, aquejada, según una noticia de prensa, de una fuerte crisis nerviosa. El doctor Vidal contó una historia increíble sobre lo que les había ocurrido en los 2 días anteriores. Dijo que, durante su vuelta a casa, habían entrado en una espesa niebla, tan espesa que no podían ver nada. Y entonces, súbitamente, se hizo de día. Estaban en una carretera desconocida. Y cuando el médico se apeó de su coche, descubrió que toda la pintura había sido eliminada de la carrocería de su automóvil. Paró a un motorista para preguntarle dónde estaban, y el hombre le dijo que en las afueras de Ciudad de México. Más tarde, cuando fue la pareja al consulado de Argentina,
se enteraron de que habían transcurrido 2 días desde que habían entrado en la niebla. El incidente causó sensación en Argentina. A pesar del halo de fantasía que parece envolver la historia de los Vidal, observó el periódico La Razón, hay ciertos detalles que no dejan de preocupar incluso a los más incrédulos: el ingreso de la esposa de Vidal en una clínica de Buenos Aires, la demostrada llegada de la pareja en un avión en vuelo directo desde México, la desaparición del coche, la intervención del consulado, la seria actitud de la policía de Maipú en relación con el suceso, y la llamada telefónica desde México a la familia Rapalini. Todo esto hace que sea un relato que la gente debe esforzarse en comprender.